Buenos días, tengan todos hermanos. Que Dios me los bendiga y que estén muy bien. Vamos a comenzar el día de hoy y este nuevo reto, este nuevo paseo por la escritura, nuevo desafío. Vamos a estar estudiando la primera carta a los Corintios. ¿Ok? Esta carta quizás fue escrita en la ciudad de Éfeso alrededor del año 55, 56 y está dirigida a los hermanos en Corinto, una ciudad muy importante, grande, comercial, de mucho interés para el Imperio Romano y para el Imperio Griego en su momento. Diversas riquezas culturales y monetarias, y también tenemos que destacar que era un centro religioso muy importante en los cultos paganos, que tenían prácticas y cultos paganos muy arraigados a su idiosincrasia, a su cultura. Y, y Pablo fue en un momento allá desde Éfeso y comenzó, como siempre, a evangelizar, a predicar a Cristo. Y muchas personas creyeron el mensaje, personas de distintas clases sociales y de distintos estatus económicos. ¿Ok? Esto quizás en su momento comenzó a desarrollar ciertas rivalidades y ciertas divisiones entre los hermanos, muy aparte de los líderes que se nombran en el capítulo 1, que ya los vamos a ver. eh, Va una comisión de la familia de Chloe, va hasta donde está Pablo y le dice, bueno, está pasando esto, está pasando esto, quisiéramos saber acerca de esto, por eso dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan esto. Entonces, hay indicios de que mandaron varias preguntas a Pablo, ¿ok? De temas que vamos a estar tocando durante toda la carta. Pero fue informado de la división que había, divisiones y rivalidades. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Pero al final, dice Pablo, somos de Cristo, ¿ok? Es informado acerca de la inmoralidad sexual que existe, aparte del grave pecado pagano en el cual se tenían relaciones sexuales. Había un personaje que estaba viviendo, estaba teniendo relaciones con la esposa de su papá. No era su mamá, pero era la esposa de su papá. Y dice que ni aún se nombra entre los gentiles esto. Yo fui informado de eso. Habían abusos en la cena del Señor, no se esperaban unos a otros por cosas que vamos a estar tocando más adelante en la cara. Uno de esos motivos de que no se esperaban era esto, pues, que habían personas que tenían mucho dinero, y habían otras que no, y los que tenían dinero podían llegar temprano, comían, se saciaban, bebían, y los que venían de su trabajito más tarde no eran esperados, ¿ok? En el abuso en la cena del Señor. Y el mal uso de los dones. Yo tengo este don, soy mejor que tú, por favor. Y se acentuaba más la rivalidad que había entre estos hermanos, ¿ok? La escribe con la intención de ayudar a corregir y guiar a la iglesia a la unidad en Cristo. Y estos son los temas que él va a estar tocando. La unidad en Cristo. Y el primero que vemos hoy de una vez es la sabiduría de Dios y la del mundo. El liderazgo en la iglesia, la importancia de la santidad como cristiano y la importancia de la sexualidad en el matrimonio como santo, como instituido por Dios. La libertad cristiana que hay, pero el respeto que debe haber entre hermanos. El orden en el culto, la resurrección y el amor como el mayor don que hay. ¿Ok? El amor
como el mayor don que hay. Estos son los temas que toca la primera carta de Corintios y el motivo de por qué Pablo escribe esta carta. Ahora, lo que nos atañe el día de hoy, que es el capítulo 1 de Primera de Corintios, en el versículo 1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Cuando yo leía esto, recordé mucho a Roberto Miranda, cuando vino hace tantos años y nos enseñó acerca de cómo estudiar ciertas cartas. Por ejemplo, la carta de Filemón habla de varias cosas, pero él pone de testigo a personas. Ok, yo, Pablo, como apóstol de Jesucristo, pero tengo a nuestro hermano Sóstenes de testigo que les estoy escribiendo esto, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y me encanta esto, mira, a pesar de todos estos problemas que tenían, a los santificados en Cristo Jesús. Problemas hay, actitudes, pecados, todo. Pero él dice, mire, santificados, santificados. Gracia y paz a vosotros, un saludo típico de Pablo en sus cartas. Dice, doy gracias al Dios y Padre, el versículo 4, por la gracia que les fue dada. En la primera parte de la carta, del versículo 1 al 9, vamos a ver el saludo, el testigo, la santificación de Dios hacia los creyentes y la gracia de Dios hacia nosotros. ¿Ok? Él destaca la fidelidad de Dios cuando provee todo, cuando nos provee todo. ¿Ok? Del versículo 10 al versículo 17, vamos a ver la advertencia que él da acerca de las divisiones. Mire, yo les ruego, ¿verdad? En el nombre de Jesús, que todos piensen una misma cosa. Es imposible que ustedes estén diciendo que son de Apolo, que son de Pablo, que son de Pedro. Dice, gracias a Dios no he bautizado sino a fulano, a sutano, a la familia del otro, pero Dios no me ha enviado a bautizar, Dios me envió fue a predicar. ¿Para qué? Para que con palabras vanas, para que con palabras no sea vana la cruz de Cristo. Y aquí viene y aborda de una vez la sabiduría de Dios que reposa en la cruz de Jesús. ¿Ok? Entonces, él insiste en que se siga la predicación, pero la cruz de Cristo. No prediques porque yo recibí o porque yo fui enseñado por fulano en este contexto, sino que prediquen la cruz, que allí reposa toda la sabiduría de Dios. ¿Ok? Porque es locura para los que se pierden. Pero hermano, fíjense esto, pero es poder de Dios para los que se salven. Poder de Dios para los que se salven. En esta división o en esta parte, Él anima, él nos anima a estar arraigados en este poder. ¿Ok? 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación. ¿Por qué? Y él le hace mucho énfasis en esto. Recuerden que estamos hablando de una ciudad importante de helénica, que, que su norte, por decirlo así, eran dos cosas. En lo cultural, la sabiduría, sabiduría. Mientras más sé, mejor soy. Y el culto pagano sexual a diversos imágenes. ¿Ok? Fíjense el 22, porque los judíos piden señales. El judío, y lo podemos ver en Jesús, mire, esta generación demanda señal, pero no se les será dada sino la señal de Jonás. Piden señales, señales para poder creer. Y, y los, y los, mm, y los griegos
Y los griegos piden sabiduría, dame sabiduría para saber que eres una persona, eres la persona indicada para guiarme. Pero nosotros predicamos es a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero. ¿Por qué? Porque ellos aún estaban bajo la ley en sus mentes, en sus corazones, la mayoría de los judíos, y no habían aceptado a Jesús como el Mesías. Entonces viene a ser tropezadero. Y los gentiles locura, porque ¿quién en su juicio cabal va a ir a la vida por personas que no valen la pena? ¿Quién en su juicio cabal va a ir a la vida por personas que no tienen una pizca de sabiduría? Entonces, para los griegos es locura. Pero fíjense esto, aquí usa un poquito de sarcasmo, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. En Dios obviamente no hay ni una pizca de insensatez. Dios es perfecto, Dios es soberano. Pero si aún Él tuviera algún defecto, dice Pablo, ese defecto es muchísimo más grande que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El Todopoderoso, obvio que no tiene ninguna parte débil, ningún lado débil. Pero si acaso lo tuviera, esa debilidad es más fuerte que los hombres. Pues fíjense, hermanos, que su vocación no es que sean ustedes sabios, según la carne, ni poderosos, ni nobles. 27. Sino que lo necio del mundo, el versículo que compartía Beto, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, sino que nosotros sigamos predicando a Cristo, ¿verdad? El 30, más por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pero fíjense qué palabras tan fuertes. La justificación es un tema demasiado inmenso, pero lo podemos resumir en qué? En que Dios ya me ha perdonado, ya Él me justificó, ¿verdad? En la santificación, volviendo al versículo 2, a los santificados en Cristo, ya fuimos santificados en Cristo. Y en la redención, en darnos nuevamente el valor que alguna vez perdimos. La redención viene de redimir. Entonces, del versículo 18 al 31, vemos la cruz de Cristo y que Dios ha elegido a lo débil del mundo para Él magnificarse. Y por eso dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Qué podemos tener hoy para nosotros entre tantas cosas culturales y de contexto histórico? Somos santificados. Debemos predicar el Evangelio para que no se haga vana la cruz. Somos de Cristo. Hemos sido alcanzados por la gracia. Dios es nuestro proveedor. Hemos sido justificados. Hemos sido santificados nuevamente, ¿verdad? Hemos sido redimidos para que nos gloriemos en el Señor. Entonces, hermanos, este es el mensaje de Dios para nosotros el día de hoy, el resto del fin de semana. Somos santificados, justificados y redimidos en Cristo. Y no debe haber diferencias de pensamientos que no sea el amor entre nosotros, aunque no está aquí, sino por allá en otro capítulo, y que mostremos a Cristo siempre, que nuestra santificación se vea en nuestro actuar, que nuestra redención se vea en nuestro compartir, que nuestra justificación se vea en nuestras familias, en nuestras comunidades. Vamos a orar, hermanos.
Te alabamos, Padre, y te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias por estas cartas, por estos libros, Señor, que han llegado a nosotros en la Biblia, porque es tu palabra y es tu voluntad hacia nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a discernir con amor, con dedicación, con meditación, lo que tú quieres para nosotros, Señor. Gracias por enseñarnos el día de hoy que debemos gloriarnos en ti, que la cruz no debe ser vana y que debemos predicar a Cristo, que hemos sido santificados, que hemos sido justificados, Señor, que hemos sido redimidos, Padre, que tu sabiduría es muchísimo más valiosa que la nuestra y que tu fortaleza es la que nos fortalece a nosotros, Señor. Bendícenos, Padre, a cada uno de nosotros, a nuestras familias, Padre, y que podamos mostrar con nuestra vida, Señor, todas estas bondades que has dado a nosotros, como la santificación, Padre. Ayúdanos a seguir en santidad, a, a honrarte con nuestras vidas y con nuestras familias, Padre. Bendícenos, quédate con nosotros este fin de semana, Señor, y te oramos y te bendecimos a través de tu Hijo amado. Amén.